Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Nos ponemos en pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, e iremos a él, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos un momento. El salmo de hoy, Salmo 118, nos introducía al evangelio que íbamos a escuchar. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, alabaré al Señor. Porque el Señor abre mis ojos, mi ceguera, y endereza mi vida. El Señor endereza mi vida. En esta perspectiva hoy, este corto evangelio de San Marcos nos invita a ir más allá de nuestro pequeño mundo. En este diálogo, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Querían compararle simplemente con David, el gran rey que tuvo Israel, que unió a las tribus de Israel. Por eso David, pequeño, joven, que en tiempo del primer rey de Israel estuvo con sus grandes hazañas y después él fue elegido rey de Israel. Unió a las tribus que luego nuevamente se dividieron en tiempo del hijo ya de Salomón. Y por eso David quedó como uno de los grandes reyes de Israel, el más grande prácticamente, como también lo fue su hijo Salomón. Y por eso lo comparaban a Jesús como el rey David, como al rey David. Pero también el Evangelio entronca a Jesús con el rey David para que podamos entender este Jesús que es parte también de todo el Antiguo Testamento. Es decir, todo el Antiguo Testamento tiene su culmen en Jesús. Y Jesús es el culmen de la historia del pueblo de Dios. Y era muy importante para estos evangelistas hacer presente cómo Jesús realmente
está entroncado, enraizado en David, el gran rey de Israel. Pero Jesús también presenta su enseñanza al respecto. Este Jesús que es mucho más que David, mucho más que todos los personajes del Antiguo Testamento. Es el que trae el nuevo reinado, la nueva manera de reinar este pueblo de Dios. Ya no simplemente como las armas que pretendía también el pueblo de Israel, tener su rey que combatiera con las armas contra los pueblos vecinos. Jesús trae una nueva manera de entender el reinado de Dios para su pueblo, que es a través del mandamiento del amor. Y esto es lo único que puede cambiar la historia humana. ¿Acaso desde que el hombre fue impulsado por su ambición, en nuestra historia no hemos caído en guerras siempre, en buscar las mejores armas para estas guerras? Toda esta playa de conquistadores, ¿no? Alejandro Magno, Carlos Magno, Gengis Khan, siempre las armas. Y las armas son para matar. Siempre son para matar. Entonces, la nueva economía de la salvación que se manifiesta en Jesucristo, el reinado del amor. Cuando en una familia es fuerte el amor, es difícil que lo destruyan. Pero cuando comienza a fortalecerse el individualismo, cada uno para sí, el relativismo es pensar que lo que cada uno cree es la verdad y tiene que imponer, que está muy relacionado con el individualismo. Entonces, esto viene justamente a presentarnos Jesús, porque el mandamiento del amor se tiene que vivir en comunidad. El mandamiento del amor nunca es individualista. Se expresa en el servicio a los demás. Es una llamada potente, poderosa, en la medida en que se va fortaleciendo en nuestra vida a realizar nuestra plenitud, a vivir cada vez más plenamente nuestra vida, tanto nuestra vida terrena como nuestra vida que se proyecta hacia el reino de Dios. La multitud escuchaba a Jesús con alegría. Termina el Evangelio de hoy. Jesús se puso a enseñar. Esta era su locura, enseñar. La gran novedad de Jesús es que generalmente incluso actuaba antes de enseñar con las palabras. Y a nosotros nos encanta enseñar con la boca. Pero nos encanta enseñar con la boca aunque sea mentira. Y esto es totalmente diferente. Jesús muchas veces actuaba en el bien y después enseñaba con la boca en el bien. Hoy escasea la familia. Escasea hoy familias, padres, madres, hermanos mayores hacia su hermano menor que orientado por el Espíritu Santo aprenda a dar buenos consejos en la familia. Y buenos consejos implica, como Jesús, el ejemplo, lo que va a ver el niño, lo que va a ver el otro, lo que va a ver la esposa, lo que va a ver el esposo, el ejemplo en primer lugar y después con la boca. Pero nos gusta usar la boca porque nos gusta mentir. Y eso evidentemente pervierte toda enseñanza. Es como la gran mayoría de nuestros maestros. La gran mayoría de nuestros maestros son mentirosos. Y entonces no hay enseñanza. Hay enseñanza guau, hay teatro educativo. Teatro que ni siquiera es un buen teatro.
Y adolecemos, por eso nuestros niños que van a la escuela no tienen herramientas después para enfrentar el mundo. Un niño pobre vuelve a su mundo pobre y generalmente termina en su mundo pobre, porque no le han dado la herramienta para salir de ese mundo. Es como querer ir a mover la tierra para sembrar algunas cosas, lo que sea, poroto, mandioca, y no tienes la herramienta, no tienes la azada o no tienes el tractor. Y con la mente no vas a poder hacer eso. Con la mente se calcula y con la herramienta se hace realidad. Y esta era la manera de Jesús de enseñar. Usaba la herramienta práctica, el ejemplo, y luego enseñaba con el pensamiento que le salía por la boca. Buen ejemplo, buenas palabras, juntos hacen que uno tenga autoridad y esa autoridad impacte en la vida a quien se le enseña. Los buenos consejos, cuando se lanzan con mentiras, muy poco sirven. Tarde o temprano sale a la luz. Como aquel abuelito en mi barrio, estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Mi barrio, yo era mitaí, y teníamos en la esquina un señor porque todavía en nuestra cuadra no entraba el Corposana, entonces en la esquina sí llegaba ya Corposana y allí había un señor que nos vendía el agua, distribuía el agua para la cuadra y de ahí nos íbamos a traer. Y tenía un muchachito con él, de 10 años más o menos, que se iba todos los días también. Y le gustaba al pobre beber. A veces incluso ya venía un poco bebido el abuelito, con su, no sé, sobrinito o lo que sea, ¿no? Esto de relationship yo nunca manejé bien, ¿verdad? Por eso es que cuando estuve en Estados Unidos tampoco aprendí en inglés. Porque a veces no sé, no tengo claro, nieto, etcétera, cuál es el sobrino, el nieto, y nunca me detuve a aprender bien. Entonces, este muchachito, el abuelo quería que él fuera un buen chico. Y nunca me olvido cuando estábamos allí y le dice, enojado, le dice al muchachito: vos nunca seas un mentiroso, no aguanto a los mentirosos y tampoco a los borrachos. O sea que entonces no se aguantaba a sí mismo. No seas borracho nunca, no seas mentiroso nunca. Parecía una buena enseñanza, ¿no? Pero ¿qué le falta? El ejemplo. Borracho, le decía que no sea borracho. Y por un lado, aparentemente está bien. Pero ¿qué es el chico? ¿Qué es lo que ve el chico? Puede ser que por un milagro entienda bien que entregarse a la bebida no está bien. Y puede ser que se salve en ese sentido, de ser borracho. Pero ¿cuál es el ejemplo que le está dando? Que esto es lo que hay que hacer. Y eso es potente, es poderoso, porque él está viendo, no solo escuchando. Lo que se escucha puede ser una mentira. Lo que se ve, por más que sea una mentira, entra poderosamente. Entonces, Jesús enseñaba, no se cansaba de enseñar, pero con el aval de que su enseñanza era a puro ejemplo, a pura palabra, a puro ejemplo. Ejemplo y palabra, palabra y testimonio. Y entonces, dar buen consejo tiene poder.
¿Quién no necesita un buen consejo? No importa, no es necesario que seamos niños, ¿no? No solamente él necesita buen consejo. No sé cómo se llama ese miteí que está ahí. Acá Pichononi. Santiago. Sí. Cabello brasilero lento, ¿no? No solamente él necesita un buen consejo, o aquel adolescente que está aquí, allá. Todos necesitamos en algún momento. Nosotros también. Solamente que a veces ese buen consejo queremos dar enojados. Nos falta la paz. Un buen consejo necesita estar acompañado de una paz interior. Eso le da poder. Y sobre todo de ejemplo. Si queremos dar buen consejo en forma iracundia, en forma violenta, ¿qué es lo que va a quedar en la otra persona? La violencia. No las buenas palabras. Generalmente, ¿no? A no ser que sea una persona muy madura. Por tanto, la multitud escuchaba con alegría y agrado a Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la fiesta eucarística, a la Santa Misa? ¿Cuál es nuestra actitud? Y la gente viene con su celular y eso, acá. ¿Para qué lo entra si va a entrar con su celular? No va a aprovechar la misa. Tiene toda la calle y el patio para estar ahí con su celular. Pero y entra aquí, ¿para qué entra? Para nada. Pierde el tiempo. Porque acá tiene que entrar para aprovechar la palabra, para aprovechar la oración, para aprovechar la Eucaristía, para aprovechar la bendición. Eso es celebrar nuestra fe. Algunos sí que a veces entran con su Coca-Cola. Este no es restaurante. Es casa de qué? Este lugar de oración. Se entra para entrar a dialogar con Dios, escucharle en su palabra, responderle nosotros como hijo o como hija a esa palabra de Dios con nuestra actitud, con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestros gestos. Eso es celebrar la Eucaristía. Y por eso es que nos exige también preparación, cierta preparación. Cierta preparación. Y es bueno que le enseñemos a nuestros niños desde pequeño. Desde pequeño significa incluso desde el vientre de la madre. En varias ocasiones justamente había contado la historia de Miguelito. En realidad la versión es de Michael, pero en nuestra lengua es Miguelito. Miguelito tenía su papá y su mamá, era pequeño todavía, y la mamá estaba embarazada y iba a nacer una nena, y Miguelito estaba contento porque iba a tener un hermanito o una hermanita, en este caso una hermanita. Y la mamá, que era muy astuta, muy inteligente, le enseñó a Miguelito a amar a su hermanita ya desde su vientre, cuando estaba creciendo en su vientre. Y le enseñó a Miguelito a cantar una canción a su hermanita cada noche y a veces también a la mañana al despertarse. Una vieja canción que más o menos decía, no es literal, pero cuando tú nazcas será como el sol que ilumina mi vida, ¿no? Y le hacía tocar su panza y le hacía cantar la canción. Y así Miguelito cada vez tenía más ansia de que su hermanita viniera al mundo. Le cantaba su canción, ponía la manito, la panza de su mamá y le cantaba su canción. Siempre a la noche, a veces también a la mañana. Y así pasó el tiempo, llegó el día en que la hermanita de Miguelito vino al mundo. Y contento, Miguelito contento. Y le seguía cantando su canción todas las noches.
Hasta que uno de esos días ve que su mamá sale corriendo con su hermanita en brazos y se van. Y había sido que se iban al hospital porque amaneció muy mal. Y el diagnóstico no fue de lo mejor. En el hospital le dijeron ya como diagnóstico que se prepare, que esto no está bien. No se sabe si se le va a poder salvar a la criatura, que está más hacia la muerte que hacia la vida. Y Miguelito le quería cantar su canción a su hermanita. Le decía a su mamá: ¿dónde está mi hermanita? Quiero cantarle. Pero no le permitían entrar en el lugar donde ella estaba, mal, entubada, con respiración artificial. Pero un día la mamá dijo: bueno, si ella está más muerta que viva, voy a llevarle a Miguelito para que esté un rato por lo menos ahí, entre junto a ella y le cante su canción, que es lo que quiere hacer. Y le llevó decidido a meterle. Cuando le quisieron la enfermera, la licenciada de las enfermeras, la doctora quisieron impedirle, ella dijo: no, va a entrar. Y entraron. Y cuando estuvieron cerca de la hermanita, Miguelito empezó a cantarle su canción. Y empezó a cantarle su canción, y de repente la madre, mirándole fijamente a su hija, ve que lentamente se mueve el dedito meñique, suavecito ahí, ve, un movimiento. Y entonces, al ver esto, le dice a Miguelito: Miguelito, canta tu canción, cántale a tu hermana, cántale. Y Miguelito siguió cantando. Y esta canción que ella reconocía desde pequeñita, ya en el vientre de la madre, no solamente a oídas, no aprendió por oídas, sino por el sistema nervioso. Impactaba en su sistema nervioso y reconoció esto en su estado todavía viva, y esto fue entrando en su cuerpo y fue reconociendo y empezó a moverse los dedos. Y Miguelito ahí le cantó a su hermanita, fue repitiendo esas palabras y repitiendo y cantándole a su hermanita. En menos de un mes, 25 días después de que esto sucedió y después le siguió cantando, su hermanita salió del hospital. ¿Qué le transmitió? El amor que le tenía. El amor que le tenía. El lenguaje del amor no es solamente por palabras. La palabra incluso empobrece. Es el encuentro. Esta historia es impresionante. Cuando me tocó misionar en Estados Unidos, en Connecticut, cerca de la gran Nueva York, un poquito más hacia Boston, me tocó también un hospital, pastorear un hospital. Y cuando llegué ahí nomás me enviaron a un gran hospital y yo no manejaba todavía el inglés. Lo único que sabía es lo que aprendí en el colegio, I am, fuera, ¿verdad? Pero me fui porque tenía que ir a visitarle a este enfermo. Y me fui a visitarle, me llevaron junto al enfermo. Era un señor enorme que no estaba bien. Y yo no sabía ni rezar ni el Padre Nuestro en inglés. Lo cierto es que yo le miré y él me miró con esos ojos de esperanza. Me puse mi estola, llevé el óleo y nos miramos y empezamos a rezar. Él en su idioma, yo en mi idioma. Recé en español, que él no entendía y yo no entendía lo que él estaba rezando, pero sabía que estaba rezando también conmigo. Y rezamos un momento ahí, después le impuse el óleo y después el Señor
Este señor enorme empezó a lagrimear. Me pasó su mano, le pasé la mano, nos agarramos ahí fuerte. Era el lenguaje del amor, ¿no? El lenguaje humano. El encuentro se realizaba sin entendernos en nuestro lenguaje normal, que era lo más importante. Y estos son los milagros del amor. No como estamos acostumbrados, pensamos que cuando le decimos es lo más importante, pero y si le decimos, pero en el fondo, en nuestro corazón tenemos otra cosa, ¿de qué? Somos mentirosos. Por eso tenemos que entrenarnos a amar. Y la fuente del verdadero amor es siempre Dios. Por eso dice San Juan, Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor. Primera 4:8. Pidamos al Señor aprender a escuchar las enseñanzas de Jesús a través de su iglesia con alegría, con agrado, y aprender también en este tiempo que estamos viviendo a prepararnos para ir a estar con Dios. No con nosotros nomás otra vez. A estar con Dios. Salir de nuestro individualismo. Entrar en el encuentro con el Señor. Eso es lo que pretende esta casa de oración. No solamente aquí, sino en tu casa también, en tu trabajo. Pero la casa de oración es un lugar especial. ¿Por qué es un lugar especial? Porque aquí rezamos todos los días. Hay adoración, está el Santísimo, el altar. Todos los días se reza. No solamente los domingos, todos los días. Por eso es casa de oración. Sin embargo, tú en tu casa no creo que reces todos los días. Y menos en la calle. Menos en la calle. Menos en el supermercado. En el supermercado te vas para comprar tu comida. No te vas a acordar de rezar. Estás mirando los precios a ver si te alcanza el bolsillo, ¿no? Casa de oración. Palabra de Dios. Oración de fe. Alabanza, cántico. Liturgia eucarística, mesa sacrificial. Es diferente. Claro, vuelvo a repetir, no es el único lugar para orar, pero es el lugar privilegiado. Donde nos encontramos los hijos de Dios para justamente avivar, fortalecer, animar, clarificar cada vez más eso, que somos hijos de Dios, comunidad de fe, familia cristiana católica. Amén. Padre bondad, bendice a tu iglesia, al Papa, bendice Señor a nuestros gobernantes, derrama tu bendición descendente sobre nuestras familias y los matrimonios, bendícelos Señor y enciende el fuego de tu amor en sus corazones. Bendice Señor a cada uno de los que estamos aquí esta noche y bendice a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Despierta en nosotros la presencia de tu Espíritu Santo con sus dones. Bendice Señor muy especialmente a nuestros enfermos, a aquellos que están en nuestros hogares como a aquellos que están en los hospitales. Oremos al Señor. Lo pedimos, Señor. Recibe, Señor, esas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo muy amado, Él en cumplimiento de tu santa voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron ya la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma fe y en un mismo espíritu, elevemos nuestra oración con mucha confianza en Dios nuestro Padre. Con María Santísima nuestra Madre, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz. Bendícenos, Señor, y abrázanos con tu paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Esta pandemia que viene de China nos va haciendo todos chinitos también, ¿eh? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden de todo mal y nos lleven a la vida eterna. Amén.
Desde el lugar donde te encuentres, haz la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te damos gracias, Señor, por invitarnos una vez más a esta fiesta de tu amor y alimentarnos con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, tu cuerpo, pan de vida eterna, tu sangre, bebida celestial. Gracias, Señor, por tu presencia amorosa en este misterio de amor, misterio eucarístico. Danos, Señor, la luz y la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo para amar, para comprender y valorar tu presencia resucitada en tu palabra y en el pan eucarístico. Te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo que hemos podido compartir a lo largo de este día que va feneciendo. Bendícenos hoy una vez más con poder y envíanos a llevar esta bendición a nuestros hogares y a nuestros amigos y vecinos. Dice el Señor: Padre, ruego por ellos para que todos sean uno en nosotros y para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle a San Miguel Arcángel su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante. Y tú, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. para la perdición de las almas. Somételos con tu poder. Somételos con tu poder. Amén. Amén. Rezamos por nuestros difuntos, diciendo: Dios de misericordia y amor, Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas ponemos en tus manos, amor, a nuestros hermanos y hermanas a nuestros hermanos y hermanas que has llevado de esta vida a tu presencia. llevado de esta vida a tu presencia. En esta vida En esta vida les demostraste tu gran amor, les demostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. y gozar de la luz y la paz eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas noches a todos, que tengan un buen descanso en el Señor. Gracias y buenas noches. Vamos a renovar nuestro bautismo.